contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mestre, buenos días. Muy buenos días, siempre es un placer estar con ustedes. Conforme las personas vamos envejeciendo, las que tenemos la aventura de poder envejecer, porque algunos mueren de manera prematura, desarrollamos muchos una condición que se llama presbicia. ¿En qué consiste la presbicia? Pues parece que nos falta brazo porque tenemos que alejar el libro, tenemos que alejar el papel que estamos leyendo, el cristalino pierde acomodación. Sucintamente, la presbicia es no poder apreciar lo que tenemos cerca y sin embargo apreciar bien lo lejano. Yo creo que hay una presbicia del alma. Ciertamente estamos muchos aquejados por esta presbicia del alma, porque vemos, admiramos, pregonamos las excelencias de otras latitudes y dejamos de ver lo que aquí está cerca. Bien dijo el maestro Yeshua Ben Yosef que nadie es profeta en su tierra, pero hubo un hombre que quería mucho a su región y en sus libros, en su cátedra, en su presencia siempre amable, el doctor Sergio Corona, compartió las historias de la patria chica, del país de la laguna, de esta región del gran desierto chihuahuense. Siempre una delicia platicar con ese hombre. Me uno a Francisco en el sentido que es una gran pérdida el deceso del doctor Sergio Corona. Ayer en la noche, ya incluso muy noche, en una reunión surgió el tema de las anécdotas a raíz de un artículo que la revista Siglo Nuevo me publicó. Y me preguntaban cuál era la etimología de anécdota. A propósito de anécdota, el doctor Sergio Corona era muy bueno para las anécdotas, y anécdotas de todo tipo. Pero, ¿cuál es la etimología de anécdota? Ect significa externo, significa lo manifiesto, lo visible, lo que se expresa. Algo que estaba oculto, algo que estaba en el interior y por tanto no era visible, es lo anecdótico. Anecdótico es lo que va hacia afuera, en el sentido de algo que se manifiesta, algo que se expresa. Bien decía un gran teórico de la arquitectura que Dios está en los detalles, y ciertamente en un detalle anecdótico, por ejemplo, se manifiesta cabalmente la personalidad de un ser humano. Las anécdotas que me pedían que les recordara, pues algunas que aparecieron en esta revista hace unos cuantos días, pues está la anécdota, por ejemplo, de Marilyn Monroe y Albert Einstein, que supuestamente en una cena coincidieron y ante varios comensales, esa rubia que fue el símbolo sexual no solo del cine, sino de su época, que reunía la inocencia más encantadora, con una malicia deliciosamente provocadora, le dice: maestro, ¿se imagina que usted y yo tuviésemos un hijo con la inteligencia de usted y con mi atractivo físico? Sería un ser encantador. Y supuestamente Einstein le contesta: pues no me desagrada la idea, pero mejor no, porque la genética es endiablada y podría salir con mi belleza y con su inteligencia. Otra anécdota que se refiere mucho, Robert Louis Stevenson, el autor del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, también La isla del tesoro, coincide con su admiradísimo ídolo Edgar Allan Poe en Boston, por supuesto. Están en una piquera, llamémosle un bar de mala muerte, están en una piquera y al calor de las copas, principalmente de ron, Robert Louis Stevenson le dice: oye, tu cuento magnífico ese de la fosa y el péndulo, donde el prisionero de la Inquisición, después de enfrentar las peores torturas,
se da cuenta que en la fosa hay un ser terrorífico, un ser indescriptible. Tú no dices que había, pero él prefería cualquier otra cosa, la muerte misma, antes de que enfrentara ese ser. ¿Qué vio en esa fosa? Y supuestamente, claro, agregando una palabra que no voy a decir aquí, ni tampoco publiqué en la revista, Edgar Allan Poe dice, "He saw your mother", vio tu mamá, con una palabra grosera agregada, y supuestamente Stevenson, ante el insulto a su progenitora, de un certero puñetazo, puso a dormir al ya aletargado Edgar Allan Poe. Una anécdota que nos refieren mucho a los melómanos, a partir de algo sin fundamento que divulgó el escritor biográfico Otto Jahn, es cuando en 1787 el ignoto, el bisoño todavía, a pesar de su talento indiscutible, Ludwig van Beethoven, en Viena, puede ver a su ídolo Wolfgang Amadeus Mozart y toca el piano ante él. La anécdota de Otto Jahn dice que Mozart no se impresionó gran cosa porque supuso que esa pieza la había ensayado una y otra vez, y Mozart estaba acostumbrado a escuchar a magníficos virtuosos, pero que luego Beethoven pidió que la oportunidad de improvisar, y a partir de temas de Mozart, Beethoven improvisó como solo él sabía hacerlo, y entonces sí provocó la admiración de Mozart, y que Mozart supuestamente dijo, no pierdan de vista a este joven, lo van a escuchar mucho sobre él, reconociendo la grandeza de Beethoven. No voy a referir todas las anécdotas, una que se cita mucho, de Galileo Galilei. La Inquisición lo invitó a una carne asada, pero la carne asada iba a ser la suya, lo iban a quemar por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, el astrónomo polaco, divulgarla en varias ciudades de lo que hoy sería Italia, porque Italia no era un solo país en aquella época. Y obviamente Galileo, ante la perspectiva de la muerte, y de la muerte más dolorosa en el fuego, se retracta, pronuncia una palinodia. Palabra palinodia, palín de nuevo, odos canto. Es un discurso de retractación, de echarse para atrás. Pero los defensores, los apologistas o apologetas, que las dos maneras es correcta, los defensores de Galileo dicen que una vez que pronunció la palinodia, dijo como añadido, sin embargo, se mueve. Sin embargo, se mueve. Es decir, la Tierra no está fija en el centro del universo, ni siquiera del sistema. La Tierra se mueve en torno al Sol, como enseñara Copérnico. Se cuenta mucho también, por ejemplo, que Fray Luis de León, padre agustino, maestro admirable de la Universidad de Salamanca, a la sazón la de mayor prestigio en la península ibérica, por intrigas, por envidias, por celos, por rivalidades mal encausadas, fue llamado a comparecer ante la Inquisición. Había traducido libros prohibidos y había hablado de temas no autorizados. Estuvo 5 años en la cárcel, este catedrático de la Universidad de Salamanca, el padre Agustino y gran literato, gran pensador, Fray Luis de León. Recuperó la libertad un lustro después, pues, y que vuelve a dar clase en la Universidad de Salamanca y empieza su disertación con la frase, decíamos ayer. Bien, ahí vienen más anécdotas en ese artículo de Siglo Nuevo. Creo que estas anécdotas son muy interesantes, es lo propio de las anécdotas. El mismo Monsiváis, Carlos Monsiváis, decía lo delicioso, lo sabroso
está en las anécdotas porque retratan cabalmente la humanidad de las personas. Pero en ese artículo, mi querido Juan, yo decía, estas anécdotas son amenas, son muy interesantes, pero son apócrifas, son inventadas. Uh-huh. Por ejemplo, no puede ser que Robert Louis Stevenson y Edgar Allan Poe hayan convivido en un bar, en una piquera, pues. ¿Por qué? Porque Robert Louis Stevenson nace el año en que muere Edgar Allan Poe. Entonces, no fueron contemporáneos. Del encuentro entre Mozart y Beethoven, dos genios, dos personas destacadísimas que siempre serán recordados, no solo en la música, sino por su aportación a la cultura. Wolfgang Amadeus Mozart, que en realidad se llamaba Teófilo, más que Amadeus. Amadeus suena más bonito, es una expresión latina, Teófilo es una expresión de origen griego, pero significa lo mismo. Y Ludwig van Beethoven, solamente Otto Jahn lo dice y no da la fuente, dice una persona autorizada me contó, pero nunca dice quién es la persona. Beethoven dejó muchas cartas, no menciona el incidente, ningún otro testigo de renombre lo menciona, así que la mayor probabilidad es que ese encuentro no se diera con esa expresión de no pierdan de vista a este joven, algún día hará hablar al mundo, que dijo Mozart. Pues no, es un buen deseo. Nerón, por ejemplo, en esa revista se dice, yo conté que mandó incendiar Roma y calumnió a los cristianos culpándolos precisamente del incendio, y mientras las llamas consumían a la ciudad eterna, Nerón tocaba el violín. Faltaba mucho, pero mucho tiempo, siglos, antes que los lauderos fabricaran el primer violín. En todo caso, tocaría una lira, que Nerón se sentía mal aprovechado, él sabía que podía ser un gobernante, pero se sentía un genio del arte. Y entonces su grandeza debía estribar en las artes. También se dice mucho de las frases y de las anécdotas también a nivel nacional, que muchas de ellas son apócrifas, ¿no? Como la de... Gabriel García Márquez, por ejemplo. Einstein. Sí. La del general Anaya también, de que si hubiera parque usted no estaría aquí. Uh-huh. La de el niño héroe que se envuelve en la bandera y se tira en el castillo de Chapultepec. Pues es que ayer leía sobre los juegos que nos ofrece la memoria, y entonces hay uno que me gustó mucho porque se llama La ilusión de la memoria. Así está caracterizado. Dícese del estado donde recurrimos a la fantasía para matizar los recuerdos. Los neurocientíficos saben que cada vez que evocamos algo, modificamos el recuerdo. La experiencia original se va alterando según sea la condición actual, los intereses, la circunstancia, Sin embargo, algo hay en verdadero en todo esto. Y a propósito de esto, cuando se cuenta una anécdota que no tiene fundamento en la realidad, pero que es edificante, pues vale la pena contar la anécdota. Los melómanos italianos, por supuesto, dicen, si no es de vero, è ben trovato. Si no es verdadero, está bien contado. Sí. Hay un excelente ensayo también que tú ya leíste. Bueno, tú has leído todo, ¿verdad? Pero no. De Padre y Memoria, lo recordarás, donde habla precisamente de esto, de cómo la mayoría de los recuerdos pertenecen más al terreno de la fantasía que de la realidad. Digamos más bien que lo que tenemos guardado se edita. Se puede enriquecer, se puede empobrecer, según sea. El cerebro no es, como bien dicen varios neurocientíficos, su prioridad máxima no es la búsqueda de la verdad, es la sobrevivencia del individuo y de la especie. Pero hay una patología, sí. También es parte de la patología cuando tú te acuerdas de algo
lo tergiversas, lo modificas. Eso es una patología, eso no es normal. Sí, está también la mitomanía, pero eso de acordarse y recordarse, por ejemplo, en inglés dicen, apréndetelo de memoria, tienes que aprenderte esto de memoria. You have to learn this by heart. By heart. Y recordar es volver al corazón. Acordar es ir al corazón. Es decir, la esencia de la persona, el núcleo del ser, el centro de cada individuo. Entonces, el verdadero recuerdo no solamente es cognitivo o intelectual, el recuerdo tiene que ser vivencial. De hecho, Wilder Penfield, del Instituto Neurológico de Montreal, dice, activamos distintas neuronas de la corteza cerebral, no hay un centro único de la memoria, está en toda la corteza cerebral, y se evoca con todo sentimiento y sensación la experiencia original. Pero cuando es algo que es información, es decir, material cognitivo, le agregamos y le quitamos cosas. Acuérdate también lo que decía Nietzsche, cuando el orgullo y la memoria se pelean, sale ganando el orgullo. Tú modificas tu historia personal para salir bien librado. Sí, se llama disnesia, esta alteración cuantitativa que traduce siempre en una disminución de la memoria, pero que además nuestros recuerdos en un momento dado los evocamos de una forma completamente distinta. Es que da idea de dificultad y también de dolor. Por ejemplo, el parto doloroso, distosia. La dificultad para respirar, disnea. La mala digestión, dispepsia. Entonces, la mala memoria o dificultades para evocar, dismnesia, que así se llamaba la diosa de la memoria, Nemosina o Nemosine, la madre de Clio, Euterpo, Talía, Melpómene, Tercico, Erato, Polinia, Urania y Calíope, las 9 musas. Sí, llénate eso, peguice un huevo. Quiero decirles al público que nos sigue, que ahora nos puede ver también a través de Facebook Live, que el profesor Antonio Álvarez Mesta trae un solo apunte, no consulta un solo dato de la computadora. Pues qué chiste, ¿verdad? Si uno va y recuerda con la computadora, es impresionante. No, es que aprendí de Roberto Madrazo, un maratonista excelso allá en Berlín. Aprendí en un debate, llevaba mil apuntes y todo se ahogó en el papel aquel. Y a mí me ha pasado, mejor busco mi memoria que buscar en papel. Sí. Bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.